Hola a todos, bienvenidos a este nuevo recorrido. Hoy nos vamos a meter de lleno en un análisis fascinante para intentar desmitificar a uno de los íconos más grandes y absolutos del Renacimiento, Leonardo da Vinci. Muchas veces tenemos esta imagen de él como una figura histórica intocable, ya saben, el típico sabio de barba blanca cincelado en mármol y perfecto. Pero, a decir verdad, la realidad nos muestra a un ser humano profundamente curioso, increíblemente brillante y, siendo totalmente honestos, a una persona que se distraía con una facilidad asombrosa. Era alguien que simplemente no podía evitar saltar de una idea a otra al ver las infinitas maravillas del universo. A ver, entremos de lleno en esto, porque esta cita del autor Ross King resume a la perfección la inmensa y, francamente, maravillosa ironía de toda la vida de Leonardo. Resulta que cuando buscaba trabajo en la corte de Ludovico el Moro, el duque de Milán, le escribió una carta larguísima vendiéndose como un implacable ingeniero militar. Le prometió puentes inexpugnables, cañones aterradores, acueductos formidables, y, casi como si fuera un pequeño detalle sin importancia, mencionó al final que, también sabía pintar. Y paradójicamente, su temible legado militar quedó solo en bocetos, mientras que esa simple pared pintada se terminaría convirtiendo en una de las obras de arte más famosas de toda la historia de la humanidad. Para que tengan una idea de cómo vamos a estructurar este análisis hoy, pasaremos por 5 etapas clave. 1. El hombre del Renacimiento. 2. Formación y primeros pasos. 3. Milán y la última cena. 4. Observador, científico e inventor. Y finalmente, cerraremos con el punto 5, el legado de un genio. Empecemos entonces con el primer punto, el hombre del Renacimiento. Seguramente han escuchado el término polímata. Bueno, Leonardo es el arquetipo absoluto de esta palabra. Para él, y esto es fundamental entenderlo, simplemente no existían fronteras rígidas entre lo que era ciencia y lo que era arte. Entender cómo funcionaban los músculos de un brazo haciendo una disección anatómica era en su mente exactamente la misma disciplina que dibujar ese mismo brazo en un lienzo. Así de simple. Esta visión tan completa, tan holística del mundo, fue el motor que dejó que su curiosidad explotara sin ningún tipo de restricción. Pasemos ahora a la sección 2, formación y primeros pasos. Leonardo nació en un pueblito llamado Vinci, y al ser hijo ilegítimo de un notario y una joven campesina, las puertas de las universidades tradicionales de la época estaban completamente cerradas para él. Nunca le enseñaron el latín formal ni las matemáticas avanzadas de las academias. Pero ¿saben qué? Resulta que esto fue una enorme ventaja oculta. Al no estar encadenado a los viejos libros de texto ni a las reglas académicas súper estrictas, se vio obligado a aprender todo directamente en el campo, observando la naturaleza de forma implacable y constante. Él mismo se llamaba a sí mismo un iletrado, pero lo decía con un orgullo tremendo. Y miren cómo esto se va conectando para formar al genio. Cuando su padre se dio cuenta de su talento, lo metió como aprendiz en el famosísimo taller de Andrea del Verrocchio, en Florencia. Y ojo, ahí no solo le enseñaron a agarrar un pincel. Se tuvo que meter en disciplinas pesadas, de verdad. Hablamos de química para mezclar pigmentos, metalurgia para fundir estatuas, trabajo con yeso, mecánica pura. Todo este ambiente le dio las herramientas técnicas exactas que necesitaba para poder ejecutar las ideas más locas y audaces que tenía en la cabeza. Y así llegamos a la sección 3, Milán y la última cena. Y esto que estamos viendo ilustra de manera brillante la revolución visual de Leonardo. Antes de esto, las pinturas religiosas eran súper estáticas, como posadas y atemporales. Pero Leonardo dijo no. Él eligió pintar un instante de pura explosión psicológica, el microsegundo exacto en el que Jesús suelta la bomba y dice, uno de ustedes me va a traicionar. Literalmente podemos ver la onda expansiva del shock en las caras y las manos de los apóstoles. Y aquí les va una anécdota buenísima. Los registros cuentan que el prior del convento estaba hartísimo de lo lento que pintaba Leonardo y fue a quejarse con el duque. Bueno, pues como una dulce venganza artística, cuando Leonardo por fin pintó la cara de Judas, el traidor, usó la cara de ese mismísimo prior. ¡Una genialidad! Pero si nos ponemos a hacer un análisis casi forense de la imagen, los detalles en esa mesa son fascinantes. Leonardo ignoró por completo la precisión histórica del siglo I. No van a encontrar cordero asado ni hierbas amargas judías, nada de eso. Vistió la mesa como si fuera el comedor de un convento de su propia época. Vemos un mantel blanquísimo y bordado, 13 vasitos de vino súper delicados y, escuchen esto, un plato de anguila asada con rodajas de naranja, o sea, altísima gastronomía del Renacimiento. Además, no hay ni un solo tenedor en la mesa, por la sencilla razón de que en su época, en esa región, todavía no se usaban para nada.
Es súper importante entender los espacios físicos donde pasaba todo esto. Por un lado tenemos la imponente cúpula de Santa María delle Grazie, rediseñada por Bramante, que era un santuario de pura innovación arquitectónica. Por el otro, la Sala de Leace, en el Castillo Sforzesco, con ese techo increíble que parece un bosque pintado. Estos eran literalmente sus laboratorios, lugares donde se podía pasar horas y horas infinitas solo estudiando cómo rebotaba la luz o cómo crecían las plantas. Entonces, el punto clave aquí es entender por qué la Última Cena está tan destruida hoy en día. Para que un fresco tradicional dure, tienes que pintarlo súper rápido sobre yeso húmedo. Pero, seamos sinceros, la mente de Leonardo no funcionaba con un cronómetro. Él necesitaba pintar un poquito, dar 3 pasos para atrás, irse a caminar por la ciudad buscando una cara que lo inspirara y volver a los 3 días para dar una sola pincelada más. Por eso se inventó una técnica experimental usando temple y óleo sobre el muro seco. Claro, le dio todo el tiempo del mundo para esos detalles increíbles, pero trágicamente condenó a la obra a que empezara a descascararse casi antes de que la terminara, todo por culpa de la humedad. Entramos ahora a la sección 4. Observador, científico e inventor. 13.000. Ese número asombroso es la cantidad estimada de páginas que han logrado sobrevivir de sus cuadernos personales, y están llenas de algo loquísimo. Escritura especular. Escribía al revés, de derecha a izquierda, como si estuvieras viendo un espejo, posiblemente solo para no manchar la tinta porque era zurdo. En estas páginas está el verdadero disco duro de su genialidad, desde disecciones de cuerpos humanos hasta cómo fluye el agua y estudios larguísimos sobre plantas. Y de toda esa observación salieron diseños que la verdad parecen de una película de ciencia ficción para el año 1400. Dejó planos para un prototipo de helicóptero, un sistema de escafandra para caminar bajo el agua y defender Venecia, un coche accionado por resortes y hasta diseños de submarinos. O sea, conceptos mecánicos totalmente brillantes, siglos y siglos adelantados a su tiempo. Lo único que lo detuvo fue que los metales y materiales del siglo XV simplemente no daban para construirlos en la vida real. Ahora lo que resulta súper interesante aquí es la contradicción tan extrema que vivía dentro de él. Por un lado tenemos a este tipo que diseña tanques de guerra con cuchillas giratorias y armas letales, y por el otro, los documentos nos muestran a un hombre profundamente compasivo, un pionero vegetariano que respetaba tanto a los animales que su pasatiempo favorito era ir a los mercados de Florencia, comprar pajaritos enjaulados y simplemente abrirles la puerta para verlos volar en libertad. ¡Qué dualidad tan increíble! Y así pasamos a nuestra última sección, la número 5, el legado de un genio. Si seguimos sus últimos años, vemos que fue un nómada total. Se fue a Florencia, luego regresó a Milán a meterse más en la ciencia y en 1513 probó suerte en Roma. Pero ahí, en el Vaticano, quedó totalmente eclipsado. Las nuevas estrellas de rock, que eran unos jovencísimos Rafael y Miguel Ángel, se quedaban con todos los contratos grandes, mientras que a Leonardo lo mandaban a arreglar pantanos. Por suerte, su gran rescate llegó en 1516, cuando el rey Francisco I de Francia le ofreció vivir en un castillo en Amboise. Lo nombró primer pintor, primer ingeniero y primer arquitecto del rey, y básicamente le dio libertad absoluta para hacer lo que mejor sabía hacer: pensar. Y este fue el tributo definitivo que su último jefe, el rey, le dejó a la historia. Francisco I entendió perfectamente que el verdadero valor de Leonardo no estaba solo en saber usar un pincel o en sus trucos técnicos, estaba en esa cabeza, en esa curiosidad que aplastaba todo a su paso, en cómo entendía el mundo y en esa sed inagotable por saber siempre un poquito más. Y para cerrar este recorrido, quiero dejarles algo para pensar. Muchos historiadores se la pasan lamentando todo lo que Leonardo dejó a medias, estatuas que nunca hizo, cuadros que abandonó. Pero piénsenlo un segundo. ¿Y si esa constante distracción no fue un defecto, sino el ingrediente secreto de su genialidad? Fue exactamente su incapacidad para ignorar las cosas fascinantes del mundo lo que le permitió ver conexiones que el resto de nosotros jamás hubiéramos notado. Quizás su curiosidad sin límites fue, desde el principio, su mayor y más grande obra maestra. Muchísimas gracias por acompañarnos a explorar la mente más fascinante de la historia. Hasta la próxima.